hay un sistema de gobierno, el que se supone que vimos nosotros, que se llama democracia, en el que supuestamente el que gobierna es el pueblo, ¿no? Así una definición sería que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Según dicen, y supuestamente así estamos. Y para nosotros es una cosa inconcebible lo que es un reino. El concepto de rey para nosotros es algo extraño. No nos imaginamos lo que es tener un rey. De hecho, para nosotros es algo ofensivo que alguien esté en el poder durante demasiado tiempo. Ha habido guerras por esto. Entonces no entendemos lo que es tener un rey. Y la democracia, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el que decide? Realmente así, ¿quién lo hace? Pues es un grupo que cambia y al final de cuentas se equivocó, siempre se equivocan, pero nadie tomó la decisión. Fue el Congreso no dejó, el presidente impuso, en fin, siempre hay este tipo de cosas. Y en un reino, un rey absoluto, un rey soberano, él es el que decide, él es el que toma las decisiones, y no solo toma las decisiones, sino que nadie se le puede oponer porque es el rey. Y entonces un buen rey hace prosperar y vivir feliz a su nación, y un mal rey pues lo lleva a la ruina. ¿Y quién será el que sabe cómo gobernar? ¿Quién será el que sabe qué es lo que se debe hacer en cada situación? Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 1. Versículos vamos a leer del 1 al 10. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá
contra el cananeo que habitaba en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat Arba. Y dieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia con nosotros en este día, y te pedimos que te muevas tú entre nosotros, que tu Espíritu obre en nosotros, para que esta palabra nos mueva hacia ti, para que esta palabra no regrese vacía, que se quede en nuestro corazón y que tú obres a través de ella, que este medio de gracia que tú nos das cambie nuestro corazón duro por un corazón de carne, y que tú a través de esta palabra hagas lo que tú quieres. Te pedimos que haya salvación a través de esta palabra, que tú convenzas a las personas de la ansiedad que tienen de ir a Cristo, que el Espíritu los convenza de pecado, de justicia, de juicio, y así que la palabra tenga el resultado, el fruto que tú quieres, y que esto sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Después de la salida del pueblo de Judá de la esclavitud en la que estaban en Egipto, Dios los condujo por el desierto por medio de Moisés en un viaje que duró 40 años. Al llegar nuevamente a la tierra prometida, ya habían estado ahí una vez anterior, y por rebeldía y por desobediencia a Dios no la quisieron tomar en esa oportunidad. Llegaron nuevamente frente a esta tierra. Ahí Moisés murió. Dios designó a Josué para que tomara el lugar de Moisés y los llevara a tomar posesión de esta tierra que Dios les da. Pues leemos en José capítulo 1 versículos 1 y 2. Con eso estamos pues viendo los antecedentes y tomando el contexto de este libro de Jueces. Entonces aquí vemos que Josué es designado como sucesor de Moisés. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y bajo el mando de Josué cruzaron el Jordán, destruyeron primero a la ciudad de Jericó con la caída de las murallas, todo esto, y después pues hubo guerra, tomaron muchas ciudades y repartieron el territorio por sorteo, y tomaron las tribus posesión de diversos territorios. Ahí mismo en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 43. Josué 21, 43 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Toda esta campaña militar duró bastante tiempo. Josué, cuando llegó ahí, ya también era una persona de edad. Él había estado desde el principio, había estado estos 40 años también en el desierto.
y cuando Josué ya era viejo, todavía había muchas naciones en ese territorio que debían ocupar. Y entonces Josué le hizo una advertencia al pueblo de que debía ser fiel a Jehová, no adorar a esos dioses de esas naciones, y una cosa muy importante, no debían mezclarse con las naciones que habitaban esa tierra para que él siguiera peleando por ellos. De lo contrario, ellos mismos acabarían por ser destruidos. Vamos ahí a Josué capítulo 23, versículos primero del 4 al 7 y luego del 11 al 13. Dicen los versículos del 4 al 7. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así destruidas, como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Aquí tenemos que notar esta recomendación de que hay que esforzarse. Es una obra de Dios, pero hay siempre una responsabilidad humana. Ellos tienen que esforzar por guardar la ley, por ser santos. Dicen los versículos 11 a 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Están guardando sus almas al guardar la ley. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de esas naciones que han quedado con vosotros, y concertareis con ellas matrimonios, mezclados con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué finalmente murió, y el libro de Jueces continúa la historia de la conquista de la tierra prometida. No se tiene la certeza de quién fue el que escribió este libro, pero se piensa, se cree que fue Samuel. Un poco más adelante, cuando estaban los reyes, el que escribió este libro, él era escritor. El libro que conocemos, pues con el nombre de Jueces, toma este nombre de los líderes militares y civiles que gobernaron la nación en esa época. Así como Moisés y Josué fueron puestos por Dios al frente del pueblo, y dentro de las funciones que tenían era gobernar el pueblo, también juzgaban, pero ellos fueron puestos por Dios para librar al pueblo. Pero su función no era la de un juez propiamente, era la de un caudillo militar, y pues más bien el de un gobernante puesto por Dios, y gobernaba siguiendo las órdenes que Dios le daba. Después
de esta época de los jueces, Dios instituyó reyes, como le pidió el pueblo, como tenían las otras naciones. Instituyó reyes para gobernar. El primero de ellos fue Saúl, pero de hecho los reyes del pueblo de Israel, los reyes del pueblo de Dios, no eran reyes, eran virreyes. Dios reinaba y los reyes puestos por él debían hacer lo que Dios les mandaba. En nuestro tiempo esto sigue siendo cierto. Dios reina sobre su pueblo, sobre la iglesia, y en cualquier situación, en asuntos fundamentales de autoridad y juicio, Dios es el que tiene la última palabra. Cristo es Dios encarnado, a quien el Padre le dio todas las cosas, toda la autoridad para que Él reine, para que Él sea el Rey de todo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Jesucristo es la persona a la que señala todo el Antiguo Testamento. Él es el segundo Adán, pero el Adán que no pecó. Él es el profeta como Moisés, que debían oír, que debe oír el pueblo. Él es el juez como todos los de este libro, pero sin sus pecados ni sus debilidades. Él es el rey que reina en un trono eterno en lugar de David, pero él sin ninguna falla. También debería reinar en la vida de cada creyente en todos los aspectos de la vida, no nada más en algunas cosas, sino reina en todo. Otro rey ha usurpado su lugar, es el que reina, como esos reyes de estas naciones que estaban en Canaán. Y esos reyes deben ser expulsados y destruidos para que solo Cristo reine. Dios es el que gobierna a su pueblo. Dios gobierna a su pueblo. Dice el versículo 1 de nuestro pasaje de Jueces: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Al morir Josué, no tenía un sucesor designado. Durante la guerra de conquista había territorios que no se habían tomado. Algunos se habían tomado parcialmente, nada más ciertas partes, ya que en todo ese territorio había pueblos que ahí habitaban y que se resistían a la conquista, como pues, en cualquier conquista sucede. Ellos tenían armas, tenían alianzas, tenían fortalezas, por lo que la guerra tenía que continuar. Si Josué estuviera vivo, ya con edad, todo esto, pero estuviera vivo, el pueblo hubiera ido a preguntarle a él qué era lo que tenían que hacer, pero Josué murió. ¿Qué debían hacer? Ellos hicieron lo correcto. Para saber lo que tenían que hacer,
debían consultar directamente a Jehová, demostrando pues su confianza en Dios y no en un hombre, no en un líder, por más competente, sabio y fiel que fuera. La consulta que ellos hacen es una consulta militar. Ya sabían que la guerra tenía que continuar y por eso preguntaron cuál de las tribus debía subir a pelear primero. La pregunta natural es: ¿cómo consultaron a Jehová? Y es muy significativo que no se nos declare cuál fue el método que ellos usaron. Lo más probable es que haya sido por medio de Urim y Tumim. Es un método que está descrito en la Biblia, pero no se conoce ningún detalle de cómo funcionaba realmente. Nosotros no tenemos ningún detalle. No lo sabemos porque si lo supiéramos, muy probablemente quisiéramos usarlo. Dios ha dado otro método. Pero, bueno, posiblemente fue este método, que ese método se le dio a Josué para que él tomara las decisiones. Vamos al libro de Números, capítulo 27, versículo 21. Números 27, 21. Ahí está Josué y se le dice lo que debe hacer. Dice Números 27, 21, hablando de Josué: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces, para nosotros no es importante conocer el método con detalle. Lo importante es saber que la toma de decisiones, tanto para la iglesia como para cada uno en nuestra vida personal, debemos consultar con nuestro verdadero Rey. El método que tenemos es muy simple y muy claro. Nosotros tenemos toda la voluntad revelada por Dios y eso es todo lo que necesitamos. Ya no hay otros métodos para consultar la voluntad de Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Esto que pues lo hemos repetido varias veces, pero es necesario recordarlo. No hay otros métodos más que este. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La guía segura que tenemos, la tenemos por escrito, y es la Biblia, que es la palabra de Dios y es el medio por el que Él nos habla a cada uno de nosotros cuando lo consultamos. Él habla así en este tiempo, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Desde luego, no están ahí todos los detalles de lo que debemos hacer. Está una guía general y esa guía es la que debemos seguir. ¿A quién debemos pedir consejo?
Debemos ir a consultar al mundo, a la cultura, a la sabiduría del mundo o a nuestra propia sabiduría. ¿A quién acudes tú a consultar lo que vas a hacer? Dice el versículo 2 de nuestro pasaje de Jueces. Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. La tribu de Judá debía subir primero. Esa era la guía general. Y Dios les dice la razón: yo he entregado la tierra en sus manos. Ya lo había hecho. Sin embargo, ellos debían ir y esforzarse, pelear con valor. Pero la victoria es de Jehová. Hay una responsabilidad que ellos tienen que cumplir, la responsabilidad humana. Dios no les daría la victoria si ellos no usaban con toda la energía los medios que tenían a su alcance. Cuando Jehová respondió, recibió la guía. Cuando Israel buscó a Jehová, Dios les respondió. Lo que vemos a través de este libro es que cuando Israel buscaba a Dios, Él siempre lo ayudó y lo libró de los problemas en que se habían metido ellos mismos por su desobediencia. Cuando buscamos a Dios en nuestra necesidad y le pedimos de todo corazón, Él nos va a contestar. Su respuesta puede llegar de maneras que no esperamos, y puede ser que no sea la respuesta que nosotros queremos, pero será la respuesta correcta, será lo que necesitamos. Nuestro Rey, que va a regresar a reinar sobre su pueblo, nos lo dijo. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 9 y 10. Dios siempre nos va a dar lo que es bueno para nosotros, pero necesitamos consultarlo, pedirle, y Él nos va a dar lo que es bueno. Dice aquí: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La tribu de Judá debía ser la primera. Dios la escogió, y esto ya había sido profetizado por Jacob ahí en Egipto. El liderazgo o el cetro no sería quitado de esta tribu. Ahí quedaría la primogenitura, a pesar de lo que había pasado con José, el otro hijo que estuvo al frente en Egipto. Pero de Judá vendría el Salvador. Y ahí está la profecía en Génesis. Y también dice el Salmo, vamos a ver este Salmo, el Salmo 78, versículos 67 y 68. Efraín era hijo de José. Y dice entonces por eso. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó.
Regresando a nuestro pasaje de Jueces 1, los versículos 3 y 4, dice: Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Dios le dijo al pueblo que la tribu de Judá debía subir primero. Había dicho que él ya había entregado la tierra en manos de Judá. Y esto es lo que había dicho Dios. En la sabiduría humana, el sentido común dice que un ejército más grande, más numeroso, tiene más posibilidades de triunfar. Y Judá le pide a la tribu de Simeón, una tribu a la que estaba muy unidos, así que eran de la misma madre, eran hermanos, le pide que lo acompañe, de que luchen juntos. Entonces no es una obediencia total, pero van con ayuda. No hay una total confianza y obediencia a Dios, pero la fidelidad de Dios es muy grande, y por haber subido como Él les dijo, entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. La mayoría de los habitantes de Canaán eran descendientes de Cam, un hijo de Noé, el hijo que fue maldito por su depravación. Esos descendientes ocupaban la tierra que Dios había prometido a Abraham. Ellos se habían corrompido más y más, se habían degenerado en gran manera, y eran abiertamente enemigos de Dios, pero más que nada por sus hechos, por su conducta, por su rebeldía hacia Dios. La mayor amenaza para Israel en Canaán no era el ejército, no eran los soldados, no eran los pueblos que estaban ahí, sino la religión canaanea. Esta religión idealizaba conductas perversas, cualidades horribles, crueldad en la guerra, inmoralidad sexual, avaricia, egoísmo ante todo, materialismo. Era una sociedad que pensaba yo primero y después lo que sea. Si nosotros reflexionamos, podemos ver que estamos viviendo en Canaán. El mayor riesgo que corremos es dejarnos llevar por la religión del egoísmo. Haré lo que yo quiera, no me importan los demás ni lo que Dios diga. Me tiene sin cuidado ser enemigo de Dios. Esta religión cananea no era sino una manifestación externa de lo que había en el corazón de los habitantes de estas tierras. Eran aborrecedores del Dios verdadero, por lo que pues debían hacer y debían ser vistos como enemigos por el pueblo de Dios. Y el mayor peligro que ellos tenían era de ser atraídos y seducidos por esa forma de vida
en la que no tener un freno a las pasiones personales y a los deseos de cada persona hace a cada uno su propio Dios. Vivir en medio de ellos era una influencia tan fuerte que con el tiempo iba a ir absorbiendo a los descendientes del pueblo. Era una influencia tan mala que debía ser destruida. La advertencia de Josué tiene mucho sentido. ¿Puede un verdadero creyente unirse con los enemigos de su Señor? Estos enemigos lo son por sus hechos, por sus pensamientos. A veces ni siquiera dicen que son enemigos, pero su vida lo demuestra. Se pueden unir a ellos, pueden hacer alianza con ellos, pueden casarse con ellos. Hacerlo es una traición, es abandonar al pueblo de Dios para pasarse a otro pueblo, un pueblo enemigo. Si lo hace, entonces queda unido a ese pueblo. ¿A quién le debe lealtad? Aún en la actualidad, cuando hay dos países que están en guerra y un ciudadano de un país sirve al gobierno de otro país, pues se le considera traidor y es condenado a muerte. Si uno del pueblo de Dios vive por las cosas que viven los del pueblo de esta tierra, con sus dioses, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus afectos, con su manera de pensar, sus propios hijos, los hijos que ellos van a tener, acabarán por ser pasados por fuego, acabarán siendo sacrificados a los ídolos, como acostumbraban a hacer esos pueblos. Para un creyente que se acomoda a la forma de vivir de los enemigos de Dios, aunque él sea salvo, lo que él mismo debería poner en duda, está siendo más probable que sus hijos terminen por ser pasados por fuego, por el fuego eterno del infierno. La advertencia de Josué se cumplió entonces y se sigue cumpliendo ahora. Los mismos pueblos a los que se unieron son tropiezo y azote, son como espinas en los ojos de esos a los que se unieron. Van a cosechar su castigo, van a recibir lo que ellos quisieron y lo que era su deseo, lo que ellos anhelaban, lo que ellos tanto querían, va a ser para su destrucción y ruina. Los habitantes del mundo se pueden dividir solamente en dos pueblos: el pueblo de Dios y el pueblo enemigo. Todos ellos forman el pueblo de los enemigos de Dios. Todos ellos, al no querer tener como rey al Dios verdadero, sirven a otro señor. Están en rebeldía y están bajo la ira de Dios. Así como por la fe recibimos a Cristo como el Señor de nuestra vida y quedamos unidos a Él en todo, si tenemos otro Señor, estamos unidos a Él en todo. ¿Eres del pueblo de Dios o eres enemigo de Dios? No podemos pertenecer a los dos pueblos al mismo tiempo.
Creerlo es un engaño y no depende en dónde vivimos ni lo que hacemos, si venimos a la iglesia o no, sino depende de a quién le pedimos consejo y sobre todo a quién obedecemos. Dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, había muchos que eran descendientes por raza, vivían ahí, pero en realidad no pertenecían al pueblo de Dios. Y ellos eran los que terminaban por servir a los ídolos. Jesús fue muy claro. Él dijo: ¿estás conmigo o estás contra mí? Es el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Dice Lucas 11:20: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios juzga a sus enemigos. Así como gobierna a su pueblo, reina sobre él, juzga a sus enemigos. Dice en los versículos 5 y 6 de nuestro pasaje en Jueces, versículos 5 y 6: y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Bezek es un lugar dentro del territorio que en la repartición le tocaba a Judá. Está relativamente cerca de la ciudad de Jerusalén, y hallaron al señor de Bezek, o Adoni-Bezek. Ahí viene Adonai, que es el señor. Adoni-Bezek es un nombre que se le da, señor de Bezek, y lo derrotaron en la batalla y huyó, pero fue apresado y lo trataron con dureza. Le cortaron los dedos pulgares de las manos y de los pies. Esto lo dejaba fuera de combate, sin ninguna posibilidad de combatir. Sin dedos pulgares no podía empuñar una espada, ni tomar un arco, flecha y disparar con ella. Sin los dedos pulgares de los pies no podía caminar bien ni rápido. No, ya quedaba totalmente fuera de combate. Y fue una crueldad excesiva hacer esto. Podemos pensar que sí. Dice el versículo 7: entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. El propio Adoni-Bezek consideró que fue un acto de justicia retributiva. Él mismo reconoció que sus crímenes y su crueldad merecían ese castigo. Cada rey que estaba debajo de su mesa era el gobernante de una ciudad, y él, por su ambición y su crueldad, los había conquistado y los había humillado. Los tenía ahí a sus pies, los exhibía
como una forma de propaganda para que le tuvieran temor los que no se querían rendir a él, los tenía ya a sus pies, humillándolos. El juicio de Dios en contra de sus enemigos a lo largo de la historia ha sido entregarlos a las consecuencias de lo que ellos mismos han escogido. Vamos al Salmo 64. De los versículos 3 y 4, y luego del 7 al 9. Dicen los versículos 3 y 4: que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asetear escondidas al íntegro. De repente lo asetean y no temen. Los versículos 7 a 9. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, denunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Nosotros no podemos no entender lo que nosotros vemos como una crueldad. No solo esto, sino varias cosas que se describen en la Biblia contra estos pueblos, y es nada más esto: están recibiendo lo que ellos mismos hicieron, lo que ellos mismos desearon. Esta es una ilustración de Adón y Bezek, es una ilustración de la ley de la siembra y la cosecha. Cosechamos lo que sembramos. Si sembramos bien, cosecharemos el bien, pero si sembramos mal, cosecharemos el mal, como lo hizo Adón y Bezek. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que no cosecharemos las consecuencias de nuestras acciones. Dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Ahí está esta ley espiritual de la siembra y la cosecha. Y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la sangre segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que es cierto y lógico en la agricultura: si sembramos espinos, pues vamos a cosechar espinos, no podemos esperar otra cosa. Es también cierto en todas las áreas de la vida. Si tomamos malas decisiones, no es posible que las cosas salgan bien. En el terreno espiritual, si nos mantenemos en el pecado y no lo abandonamos, cosecharemos corrupción. Si nos mantenemos como enemigos de Dios, rechazando el Evangelio y teniendo un Señor al que servimos, ese Señor que somos nosotros mismos y nuestros deseos, recibiremos el juicio de Dios. El juicio puede ser muy duro en esta vida, pero el que debemos temer es el juicio de la condenación eterna para los enemigos de Dios. El Rey misericordioso da por gracia un ofrecimiento de paz a sus enemigos. El único y verdadero Rey entregó a su Hijo por las transgresiones de muchos, de los que creen que Él
levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, para nuestra justificación. Dice Romanos 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe que nos justifica es creer y confiar en Jesucristo de una manera absoluta, de tal manera que lo recibimos como el Señor de nuestra vida. Solo a Él lo consultamos, solo a Él le preguntamos lo que debemos hacer y solo a Él obedecemos, confiando en Él y solo en Él. Esta fe reconoce nuestra rebeldía injusta y se rinde a la gracia. Por esta fe tenemos un dolor por el daño y las ofensas causadas a quien pagó con su vida, derramando su sangre en la cruz, el castigo que nosotros merecíamos. Hay un verdadero arrepentimiento que tiene que pasar necesariamente por abandonar el pecado y alejarse de todo aquello que nos puede alejar de Cristo, de todo lo que nos puede hacer pecar. Es mejor cortarse una mano que ir al infierno. Dice Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Arrepiéntete y ven a Cristo. Tal vez piensas que el precio que se tiene que pagar es muy alto. Eso es porque tienes un ídolo que estimas más que a todo, más que a tu alma, como el joven rico que no estaba dispuesto a dejar su dinero a ningún costo. Si crees que hay algo más valioso que Cristo y su gloria, todavía no has entendido quién es Él. No has entendido tu corrupción ni el pago que tendrás que hacer por tu pecado. Sí, hay un precio por seguir a Cristo, pero si a Él le costó su vida, no deberías estar dispuesto a dejar todo lo que te impide ir a Él. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 19, el versículo, vamos a ver el 27 y después el 29. Mateo 19, 27 dice: Entonces, respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas,
o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Los cananeos se habían endurecido tanto que ya no querían ni podían arrepentirse. Por eso tenían que ser destruidos. Su forma de vida depravada, sus costumbres malvadas, poco a poco irían influyendo y siendo tomadas por el pueblo de Dios hasta hacerlos igual a los cananeos. No podemos evitar la influencia del mundo en nuestras vidas, y mucho más si estamos unidos de alguna manera a los habitantes del mundo. Sin estarlo, hemos tomado cosas que están mal como normales, porque el mundo las hace y las promueve. Por eso tenemos que ir cada día y consultar al Rey. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en esta situación? La guerra debía continuar. La forma de vida de estos pueblos era abominable, totalmente contraria a Dios. El juicio de Dios seguiría contra ellos. Versículos 8 y 9, 10, hasta el 10 de nuestro pasaje de Jueces. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, y dieron a Sesai, a Ainam y a Talmai. Aquí se declara que Judá tomó la ciudad de Jerusalén, pero evidentemente ellos no la pudieron retener. Los jebuseos la volvieron a tomar, la conquistaron, ahí vivieron, hasta que finalmente, ya en la época del rey David, él conquistó esa ciudad. Esto en 2 de Samuel 5, 6 a 10, pero no lo vamos a ver ahora. Después de ahí, tomar esta ciudad de Jerusalén, ahí dice que llevaron al rey Adoni-Mesec, y ahí murió, la perdieron, pero salieron de esta ciudad y conquistaron otras partes. Se conquistaron Hebrón, que es donde vivieron Abraham y Sara, y fue el lugar donde ellos fueron sepultados. Dios había entregado la tierra en sus manos y nada podía impedir que la tomaran. Por eso hirieron a estos pueblos, Sesai, Talmai y todos estos. Cristo es el Señor, es el juez, es el Rey que nos va a dar la tierra por herencia. Nos va a dar la herencia eterna, la tierra. Ya la ha entregado en nuestras manos. Subamos a tomarla. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu misericordia. Te damos gracias por la gloria que tienes, que podemos ver en todo lo que está a nuestro alrededor. Señor, te pedimos que tú le des gloria a tu nombre, que tu nombre sea conocido y venerado por todos los hombres, como así va a ser un día en que tendrán que doblar su rodilla. Pues Señor, en tu misericordia pedimos que
a través de tu palabra, obre salvación en los que escuchan y creen el Evangelio para obedecerlo. Obra tú en estas personas por medio de tu Evangelio, y así que tu nombre sea conocido y glorificado en todo el mundo. Obra en esta iglesia para que sea la luz que proclame tu verdad en todas tus iglesias alrededor del mundo, porque la gloria no es para una iglesia ni para un hombre, solo para Cristo. Y que esa sea nuestra visión, que si vayamos y con nuestra vida proclamemos también a nuestro Salvador y su gloria. Lo pedimos por Cristo, nuestro Rey.